Bienvenida a El Mundo en Tacones, un programa de NBS, National Business School. Te quedas con la mejor compañía, tu amiga María Alejandra. El Mundo en Tacones. Y muy buenos días, comunidad del Mundo en Tacones. Estamos listas, prestas y dispuestas para llevarles el mensaje bueno, positivo, agradable y perfecto. A través de la frecuencia 105.3, romántica, la música más cercana a tus recuerdos. Allá en controles, nuestro querido amigo Raúl Castañaza y por supuesto acá en la cabina de El Mundo en Tacones, Dulce Alonso apoyándonos en los controles digitales. Ya hemos dado inicio a nuestro Facebook Live, así que déjanos tus comentarios, tus saludos y tus preguntas para nuestra experta del día de hoy. Recuerden que hoy vamos a estar conversando acerca de esas claves para el perdón. Cuán importante es y cuán beneficioso, qué bien nos hace sentir el tomar una buena decisión en nuestras vidas. Y muchas veces pues este tema tiene que ver más que todo con nosotros, esos beneficios hacia adentro, tanto que se notan por fuera. Así que estamos listas, por supuesto, de la mano de la licenciada María de Los Ángeles Miranda. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por arrancar este paso 1. Sí, temporada 9, imagínate qué rápido. Imagínate, ahorita estaba pensando cuántos años hemos arrancado juntos en este hermoso programa. Casi puedo decir que los 9. ¿Los 9? Casi sí, los 9. Sí, los 9. Qué bonito. La verdad, mira sí, qué lindo. Qué lindo de verdad, porque sí. En el evento que hicimos en el año pasado a beneficio del grupo de apoyo Amándote, yo decía, de verdad como Dios te va diseñando ese camino tan perfecto, ¿verdad? Sí. Todos tenemos determinado tiempo en lugares, con amistades, en donde vivimos, en los trabajos, pero importante dejar esas semillitas sembradas en el corazón de las personas. Importante el no rendirse, el saber de dónde venimos, pero no vivir en el pasado. El disfrutar en dónde estamos hoy y no perder de vista hacia dónde nos dirigimos, ¿verdad? El otro día escuchaba una charla bien interesante que decía, importante, por ejemplo, tú que hoy vives con una persona extranjera, muchas personas viven emocionalmente sin desempacar, ¿verdad? Y porque pues salieron de su país, pero su país no salió de ellos, ¿verdad? Y viven con esa esperanza y con esa ilusión de volver o y de entonces estar viviendo las traiciones. Exacto, y entonces nunca desempacan y esto trae daños muy severos a la vida. Totalmente. Yo creo que hace poco lo hablábamos porque él me decía que si él no se hubiera dado la oportunidad de conocer tantos países, él no hubiera logrado ver de que había un mundo distinto a lo que él había aprendido, ¿no? Claro. Desde ahí, porque ha tenido la ventaja de poder viajar bastante, y que eso al final te hace mucho más abierto a ir aceptando el que todo tiene un tiempo, lo que acabas de decir, ¿no? Que uno tiene un tiempo, tiene una etapa, hay una etapa para irte adaptando, una etapa que al final todo pasa, y ahí es donde vas aprendiendo a acostumbrarte a lo que verdaderamente te hace sentir bien a ti y no necesariamente a lo que siempre has tenido. ¿Y para qué? ¿Verdad? Las tragedias, los infortunios, las tristezas, los lutos, el duelo, la escasez, por ejemplo, para países como Cuba, Venezuela, que viven en total escasez y que yo no sé si te ha pasado, tengo algunos amigos de algún país centroamericano que cuando por primera vez visitaron Guatemala decían, wow, es que ustedes son multimillonarios, ¿verdad? Porque en las tiendas, por ejemplo, en Nicaragua todavía te venden la mitad de un jabón, todavía te venden la mitad de la barrita de la mantequilla, por ejemplo. Totalmente. Entonces, para ellos ver que uno tiene refri, un aire acondicionado, que tus oficinas son diferentes, para ellos es como, wow, sí existe eso que veían en las películas. Él me decía a mí, bueno, él, imagínate, su salto fue de 180 grados porque
de un país sin nada pasó a un país con potencia mundial, ¿no? Pero él me decía que cuando vino a Guatemala él se sorprendió porque me decía, no sé por qué no le dan tanta explosión a esto, me dice, Guatemala está sobrevalorada, me dice, o sea, no sería sobrevalorada, devaluada, ¿no? Ante los ojos del turista es como que, ay, es un pueblito, es un paisito chiquitito, ¿verdad? Y él me dice, y no, me dice, hay de todo es súper accesible, o sea, la verdad es que creo que son cosas que uno, a veces sí siento que tal vez estamos muy arraigados. Y a veces, lo que acabas de decir, ¿no? De que a veces uno no se adapta a nuevas culturas o a una nueva actividad, pero creo que estamos muy arraigados precisamente al no perdonar. Sí. Al que si me hiciste algo hace 5 años, entonces yo no te hablo. Y eso no te imaginas la cantidad de pacientes que he atendido con historias así. De no hablarse con hermanos, de no hablarse con ex compañeros de trabajo a veces. No sé si tuviste la reciente noticia y que la noticia me impactó porque dice, por el ladrido de un perro muere un vecino. Ay, sí, lo vi. Y entonces te das cuenta con cuánta ira, o sea, ese tipo no fue, el perro y ese momento fue la gota que derramó el vaso. Y que era un señor mayor. Exactamente, entonces el perro está ladrando, la persona no puede dormir, el vecino va a la casa del perro que ladra, saca el arma y entre ambos se meten no sé cuántos tiros. Sí. Pero imagínate qué nivel de intolerancia, de enojo, de ira y de falta de perdón. Yo cuando leí esa noticia dije, bueno, sí, es incómodo, es molesto, pero al final de cuentas vivimos en comunidad y estamos acostumbrados a ese tipo de sonidos de la naturaleza, ¿sabes ¿verdad? Que cuando yo me pasé justamente donde estoy viviendo ahora, lo primero que me di cuenta es que habían un montón de perros. Y yo dije, qué bueno. Sí, qué bueno, porque no va a ser solo la mía la que va a hacer escándalo. No, sí, porque porque obviamente es un animal y va a reaccionar cuando hay algo, ¿no? ¿Cómo callas un perro? Exacto, reacciona. Pero yo creo que ahí es donde entra la intolerancia que nos ha llevado. Hace poco yo lo hablaba en un cumpleaños y alguien me decía, ¿cuál crees que es el principal problema para todo mundo? Yo, el querer tener la razón. O sea, actualmente creo que eso es un gran conflicto, ¿no? De que estamos por la vida siempre viendo el qué está bien y qué está mal, y lo que está bien es lo que yo digo, sí, o lo que yo hago, o lo que yo creo que hay que hacer. O cuando dicen, es que yo soy mecha corta. Entonces sí, yo no soy tan tolerante. O yo soy así. Exacto. Entonces creo que eso nos lleva a tener grandes conflictos y grandes problemas porque no nos permite el poder sociabilizar, el poder ampliar nuestro círculo de amistades, el poder llevar nuestro negocio a otro nivel, porque decimos, no, yo soy así, yo soy mecha corta, a mí no me molesten, yo soy poco tolerante. O yo prefiero no contestar porque le voy a contestar mal. Exacto. O algo así, ¿no? Así es. Pero también creo que hemos perdido como humanidad esa cordialidad de ambas vías, ¿no? Porque tal vez yo soy mecha corta, pero entonces el otro también es que le empuja a eso, ¿no? A como que querer poner la herida en la llaga, el dedo en la llaga para que duela más la herida, ¿no? Esa parte. Pero en realidad yo creo que el perdón, yo siempre, ayer atendí a alguien que me decía, es que he estado tan presente con lo que la iglesia necesita, ¿verdad?, que se le olvidó lo que ella necesitaba. Era una servidora de la iglesia y estaba teniendo mucho conflicto. ¿Por qué? Porque la persona que estaba haciendo la prédica, creo que era pastor, no recuerdo bien el nombre que me dijo, pero él decía que hay que obedecer y que hay que portarse bien y que hay que hacer esto y que hay que hacer lo otro, y me dice, a mí cada vez que me decían hay que obedecer se me torcía el ojo, me decía, ¿no? Porque yo era como, no, ¿cómo voy a obedecer por ejemplo, ponían el ejemplo de que si el hermano no iba al culto, entonces ese no es hermano, ¿verdad? Y ella me decía, ¿cómo no? ¿Cómo no? Me decía, o sea, y me lo está diciendo, y yo le digo, bueno, es que ahí está lo difícil que es mezclar la religiosidad, el fanatismo,
con lo que verdaderamente es la espiritualidad. Claro, es como pretender que a un hospital no lleguen enfermos. Exacto, totalmente. Entonces yo le digo, al final, ¿quiénes van a seguir a esa persona? Los que tengan el mismo nivel de conciencia. Los que vivan desde ese dolor, porque al final es un dolor el creer de que solo tú eres salvo porque tú estás haciendo esto, ¿no? Cuando al final pues no va por ahí la cosa. Pero igual caemos en lo mismo de ir juzgando, ¿no? Ya me decía, yo por más porque él decía, hay que perdonar al hermano, hay que hacer esto, pero el ratito decía tal cosa, me decía, entonces era como, no, se me torcía el ojo, me dice, ¿no? Y a veces creo que estamos en esa dualidad, en donde queremos hacer las cosas bien, pero al querer hacer bien, a veces nos alejamos más de lo que verdaderamente hay que perdonar. Totalmente, y es que se supone que es de ambas vías, ¿verdad? Es aceptar y reconocer, pero no siempre sucede así, ¿verdad? Porque por eso lo decía al inicio, a veces debemos de hacerlo por nosotros. Y a veces en terapia se aprenden pues esas técnicas para perdonar a aquellos que nos han herido y nos han ofendido a tal punto que no nos estancamos y no nos permiten avanzar, porque no siempre la otra persona te dice, mira, María Luz, perdóname. O estás esperando esa disculpa. Exacto, ¿verdad? A mí me pasó algo bien curioso, ahorita que decías de lo del evento y todo, hace como unos 2 meses hubo alguien que había estado ahí en Amándote, que bueno, tú sabes que había sido voluntaria y todo el tiempo, y luego pues como tú dices, las etapas terminan y ya pasé a otra, exacto, pasé a otra etapa, pero me llamó mucho la atención cómo las personas a veces ven las cosas, ¿no? Desde afuera. Y esta persona que había sido muy activa me habló y me pidió disculpas por un montón de cosas que yo ni siquiera sabía que había que pedirme disculpas, ¿no? Porque para mí es simplemente, bueno, esa etapa terminó, ¿verdad? Claro. Pero desde el otro lado era como, no, yo fallé en esto, por eso tú te fuiste, por eso hiciste esto, y yo... ¿En qué momento pasó todo eso? ¿No? Sí, no. Ajá, la verdad exacto. Es que tenía un curso que recibir. Sí, o sea, la verdad es que no, ¿en qué momento pasó eso? Y te hablo de esto porque a veces uno ni siquiera es consciente. Sí. De eso, ¿no? A veces uno se cuenta una historia y me dice, no, pero estamos bien. Yo, sí, siempre hemos estado bien, ¿no? O sea, yo no estoy peleando, no estoy haciendo nada, simplemente yo sí soy de la idea de que todos tenemos una etapa que va pasando y a veces las relaciones también caducan, ¿no? Así como la misma vida termina, las relaciones caducan, a veces terminó la relación, pero el vínculo no. Sí, entonces tú puedes ver a la otra persona años después y el vínculo está intacto, ¿verdad? Qué lindo eso, ¿verdad? Exacto, entonces, y a veces uno cree, y saco este tema porque a veces uno cree que la relación terminó, o que ya no nos estamos viendo tan seguido, o que ya, lo que te decía la vez pasada, no, ya no estoy dando clases, entonces ya no me quieren, sí, y a veces uno cree que uno está cometiendo errores, o la otra persona piensa que tengo que pedir perdón, o de una disculpa. Ahí es donde está la claridad. Yo también el otro día recibí la llamada de una amiga y decía, pero es que Alejandra ya no me responde, aquí, no allá, no sé qué, pero yo no le he hecho nada, entonces la voy a llamar y le voy a preguntar. ¿Qué le hice? ¿Qué le hice? Aunque yo sé que no te he hecho nada, pero ¿qué te hice? me nada, dijo y le digo yo, nada. Justamente nada. Sí, tú sabes que estás en mi corazón, que yo te quiero un montón. Que mi manera de, cuando yo me siento enferma, cuando me siento triste, cuando me siento sola, mis duelos, mis lutos, mis fallas, mi personalidad es como los gatitos, hacerme una chibolita y esconderme allá en mi montaña y olvidarme del mundo a mi alrededor. Cuando yo ya, puro oso, cuando ya pasó el invierno, pues saco la carita y aquí estoy. Ya reviví, ¿verdad? Ya pasó el invierno, estoy lista. Sí, exacto. Ese es mi estilo. Tu manera de autorregularte, claro. Exacto, Ajá. Entonces, pero no es porque necesariamente nos hayan hecho algo. Ahora, como te decía al inicio, muchas veces necesitamos esa aceptación, a veces esperamos, no necesitamos, sino esperamos esa aceptación, disculpa. Esa disculpa de parte de la otra persona, y no siempre sucede así. La otra persona no siempre va a reconocer, como hablábamos en nuestros últimos programas del año pasado,
A veces no nos vamos a encontrar siempre con pacificadores, esas personas que ponen las cartas sobre la mesa y dicen, mira, esto y esto creo o siento que pasó, reconocen, ¿verdad? Y ponen las cartas en claro, no siempre pasa. Entonces, ¿cómo hacemos para cuando eso no sucede? ¿Cómo hacemos para reparar ese daño que sentimos por dentro? Es justamente darnos cuenta que la otra persona está reaccionando desde sus heridas. Y si está reaccionando desde sus heridas, porque alguien que es así, alguien que va a la defensiva, que dice no te perdono, alguien con resentimiento, es porque está eligiendo sentir y sentir y sentir una y otra vez lo mismo, ¿no? Que siente por lo que pasó o por la persona. Y esa reacción, esa emoción, no es tu responsabilidad. Claro. Es su herida. Exacto. No puedo obligarlo a que se disculpe, no puedo obligarlo a que me que ame, le duela, a que esté, a que le duela, que llore. Exacto. Entonces, yo creo que cuando uno aprende a darse cuenta que que las demás personas reaccionan desde sus heridas, entonces para mí es más fácil aceptar que yo no puedo hacer nada por cambiarlas. Sí, porque esa es su responsabilidad, ya no es mía. Y si yo no puedo hacer nada por cambiarlas, ¿por qué voy a esperar que haya un perdón? ¿Por qué voy a esperar que haya una palabra o que uno diga, ay, es que sí, tiene que cambiar? Ojalá cambie y que cuando cambie entonces ahí... Que se dé cuenta de lo que perdió. Sí, pero al final hay personas que no se dan cuenta. Pero ¿cómo hacemos entonces para, en terapia, cuáles serían pues ese kit de herramientas básicas? Porque sé que hay muchas, ¿verdad? Primero porque por el mundo hay muchas personas heridas. Sí, y eso todos lo tenemos. Por eso te digo, si uno reconoce cuáles son las heridas de infancia que uno vivió, entonces te va a ser más fácil reconocer que tu entorno, la gente que está en tu entorno, también vivió heridas. Total. ¿Y cuál es la herida que lo marca? Cuando yo cambio esa mirada a que si la otra persona está reaccionando desde sus heridas, esa no es mi responsabilidad. Entonces, cambiar la mirada significa aceptar que yo ahí no puedo hacer nada. Verlo desde una perspectiva diferente, que eso sí está en mí. Es cambiar la mirada. Y luego la otra que nos toca hacer es, cada vez que tú estás esperando un perdón, es tu ego. Sí, es tu ego. No quiere decir que tú estés haciendo las cosas mejor que el otro. Si estás esperando que la otra persona venga y te pida disculpas, ¿sí?, es porque tú estás creyendo que tú reaccionaste de una manera superior a como esta persona reaccionó. Y en realidad es que cuando alguien te hace algo, por así decirlo, lo está haciendo desde sus heridas, lo está haciendo desde sus dinámicas, y si a ti te está afectando es porque tú también hiciste algo que hay que cambiar en ti. Total. Probablemente diste todo y te olvidaste de ti. Sí, entonces aquí es reconocer y aceptar, ¿verdad? Es que el perdón, de hecho, la palabra significa donar. Y donar quiere decir aceptar lo que pasó. Sí, no es esperar a que el otro venga de rodillas y me pida disculpas, ¿verdad? Porque creo que también la palabra perdón la tenemos muy asociada a que tiene que haber un castigo y que ese castigo divino o castigo de lo que sea va a venir la persona a pedirme disculpas de rodillas, o sea, como que fuera un laceración, sacrificio. Control, llanto, Exacto. Sufrimiento de parte de la otra persona. Ajá, y es como que hasta que lo vea sufrir, entonces ahí sí va a haber hay un arrepentimiento. A veces creemos que el perdón viene con el arrepentimiento y la verdad es que el perdón viene desde la aceptación. Y desde la aceptación que yo suelto el esperar que la otra persona me pida disculpas. Sí. ¿Por qué? Porque si yo estoy exigiendo una disculpa, es justamente exigir desde mi ego a que yo tuve la razón. ¿Sí? Y probablemente yo hice cosas que, ejemplo, para que alguien se aproveche de ti, por ejemplo, que des económicamente, pongamos el ejemplo de... yo le di todo, se quedó sin trabajo, yo le daba comer, yo le daba techo, yo le daba, no sé, todo lo que había, le proveía todo, ¿no? ¿Y qué pasó? Se enamoró y se fue con alguien más, ¿verdad? Entonces no, fue un malagradecido, fue una malagradecida, no me aceptó nada, no me mandó nada. Pero en realidad es que tal vez tú te hiciste responsable de donde le quitaste responsabilidad al otro. ¿Sí? Y no le enseñaste herramientas para que buscara por sus propios medios eso. Ahí es donde viene esa respuesta tan
hiriente a veces, yo no te lo pedí. Claro, yo no te estoy... y eso se queda así, Sí, y sí. Cuando razonas uno dice, sí, es verdad, Sí, no lo es pido, cierto, sí. yo lo quise dar. Yo tengo yo he aprendido mucho de vivir con cubanos, la verdad, porque a veces dicen, no, es que son muy egoístas, no, es que son muy conscientes de lo que son responsables ellos, Uh-huh. ¿no? Entonces, la vez pasada hizo algo y la persona le dijeron, ayudó a una persona, ¿no? Y de ahí le dice la otra, ay, no, que mira, que gracias, que no pensé que fuera así, que fuera... Y le empezó a prometer un montón de cosas, ¿no? Y él le dice, no me prometas nada porque no vas a cumplir con nada, le dice, ¿verdad? O sea, solo ya, yo tenía esto, te lo pude dar, aprovéchalo y sácale el mejor provecho, ¿no? Total, Desde ahí. así es. Pero la otra persona, desde su... creo que culpa, porque de ahí nos dimos cuenta que sí tenía los recursos para hacerlos por su propio medio, era justamente esa promesa, ¿no? Todos los meses era como, ay, pero te referí a tal persona, te hice esto, mira que no sé qué, te voy a pagar tal cosa, hasta que le dijo, no te estoy pidiendo nada. No te estoy pidiendo nada. Y me dice él, yo no sé qué parte no ha entendido que no me interesa saber nada ya. Uh-huh. Y no es porque él está, porque ahí me decía la persona a mí, no, ay, pero es que se enojó. Y yo, no, mejor cuando tengas ya algo que le quieras reconocer, venís y se lo das, pero él ya no está sosteniendo nada porque ya lo hizo porque, o sea, soltó, ¿no? Y mira qué lindo ser así porque te enfocas en ti, en tu bienestar. Exacto. Diste porque querías darlo, no importa qué es lo que la otra persona vaya a hacer con esto. Exacto. Entonces, estás nutriéndote por dentro, ¿verdad? Estás enfocándote en tu bienestar. Y te preguntaba de esos ejercicios que a veces en terapia se hacen porque pues a veces el agresor ya falleció, ya no está, no está cerca de mí, o no es posible el poder escuchar, que muchas personas quisieran escucharlo de su viva voz, perdóname, como las novelas. Exacto, y no hay. Entonces hay muchos ejercicios, por ejemplo, el poder escribir esas cartas, el poder... hacer tantos cierres que son importantes, ¿verdad? Porque a veces tenemos tantos círculos aún abiertos por concluir en nuestra vida y no nos damos cuenta también que eso no nos permite avanzar y eso es parte de nuestro bienestar. Sí, hay dinámicas bien bonitas, esto que dijiste de escribir. Obviamente todos los rituales que se hagan con un acto psicomágico funcionan porque le dan como que esa paz y tranquilidad al corazón, pero hay un ejercicio en donde hay algo que se llama el diálogo socrático, y el diálogo socrático nos ayuda justamente a regresarme la chibolita a mí misma, a que yo piense a eso que estoy pensando de eso. Ajá, sí, entonces son preguntas que te van diciendo el para qué en lugar del por qué. ¿Verdad? Porque a veces uno dice, estoy esperando esa disculpa porque ¿por qué lo hizo así? Bueno, probablemente lo hizo así porque tú tenías demasiadas expectativas en él. Y a veces eso se nos olvida, que muchas veces vamos poniendo esa carguita, mientras más demos, mientras menos pensemos en nosotros, en lugar de estar ayudando a la otra persona, lo que estamos haciendo es cargando. Yo siempre digo, visualicen que tenemos a una persona con su mochilita detrás, en donde cada vez que yo hago algo que no me están pidiendo por esa persona, o que estoy dando todo por esa persona, le voy llenando esa mochilita. Entonces es inevitable cuando esa mochila pesa, porque el otro no lo puede regresar, no puede darnos lo mismo que nosotros le estamos dando. Se la va a quitar. Y se la va a quitar o se la va a llevar, y como se la va a llevar y como pesa un montón, no te va a querer tener cerca, porque tenerte cerca significa que le vas a seguir llenando esa mochilita. Porque eso pasa un montón, no sé, yo creo que los oyentes no me van a dejar mentir. A veces diste un montón y la persona termina alejándose. Y creemos que es porque es mala persona, no, es porque ya no sabe cómo regresarte y ese balance no está. Dentro de las terapias sistémicas hay algo que se llama el orden sistémico, y el orden sistémico es justamente ese equilibrio que yo tengo que tener, en donde si yo soy tu amiga, entonces trato de darte de la misma manera que tú me das, sí, trato de equilibrar ese dar y recibir. Pero si hay alguien, por ejemplo, que en su vida siempre se convierte en la mamá de todos, ¿verdad? Hay un desequilibrio en ese orden. Entonces, ese desequilibrio en ese orden va a hacer que sintas que hay mucha gente que te traicionó, ¿verdad? ¿Y qué pasa?
te estás traicionando tú misma porque estás en un orden que no te corresponde. Estás siendo mamá de todos cuando tal vez tendrías que ser amiga, cuando tal vez tendrías que ser hija, cuando tal vez tendrías que ser pareja. Exacto. Sí. Entonces aquí es como parar un momento y saber cuál es el rol, cuál es ese papel que estoy jugando. Y en es bien fácil, momento. Sí, y es bien fácil. Ves el árbol genealógico y si tenés muchas reacciones, por ejemplo, que tú estés siendo la hija de tu hijo, ¿verdad? Entonces ahí te das cuenta de que no estás en el orden correspondiente. Totalmente. Así que vamos a seguir conversando acerca de este tema. Ahorita que dijiste árbol genealógico, mis amigas me dicen, pero por Dios, saca la pizarra y mostranos tu árbol. Algún día les voy a contar mi mágica historia. Así que tenemos que ir a una breve pausa y volvemos. Ustedes ni se imaginan cuán enriquecedores en la parte del break, del descanso, en el detrás de cámaras. De verdad es tan enriquecedor el poder conversar con expertos y profesionales que definitivamente pues con pequeñas charlas y conversaciones nos hacen caer en la cuenta que somos seres humanos, somos valiosos, somos importantes y que definitivamente pues necesitamos irnos liberando de todas esas cargas. No permitir que a nuestra equipaje de vida sigan agregándole esas piedras tan pesadísimas porque, como lo decía nuestra experta, la licenciada María de los Ángeles Miranda, va a llegar un punto en el que nos vamos a agotar, nos vamos a cansar, no vamos a poder más y pueden pasar varias cosas. O dejamos la mochila tirada por ahí, o escapamos con todo y la mochila, o cerramos la mochila y no la volvemos a abrir absolutamente para nadie. Sí, totalmente. Y ahí es donde después te das cuenta de que, bueno, cerré la mochila para siempre, entonces todos son iguales. Nadie merece mi amor, nadie merece que yo le sea bueno con la persona. Total. ¿No? A pesar de que tal vez alguien en algún momento fue bueno contigo, ¿no? O sea... Sí, cuando las mujeres dicen todos los hombres son iguales, todos son infieles, todos son desordenados, todos son... O que los hombres digan, no, todas las mujeres son intensas, todas las mujeres son... Mentira. Sí, mentira. No, al final yo siempre digo es la mochilita que traes encima, la que te está dando al final de cuentas a qué es lo que toca aceptar. Y a mí no me gusta utilizar mucho el término perdonar, porque a veces también entra el yo te perdono, ¿verdad? Y ese sí, yo te mirada, perdono, sí. Y ese yo te perdono es como, yo soy una buena persona, por eso estoy perdonando. Sí, yo hago las cosas mejor que tú, porque yo sí reconozco que tuve errores, sí, pero a veces estás reconociendo, pero estás cometiendo el mismo error. Total. Entonces, a mí no me gusta tanto utilizar la palabra perdonar, sino que me gusta más, de hecho, si no mal recuerdo, la etimología de perdonar es dar un don, ¿sí? Y el dar es justamente el acepto, o sea, te acepto así, con todo este daño que hubo en nuestra relación, con todo este daño que me hiciste, te acepto. Alguien me dijo una vez, es que ¿cómo voy a perdonar a quien me abusó? Y yo le decía, quizá tal vez no se trata de perdonarlo, sino que se trata de aceptar el dolor que causó en ti. Sí, porque ella al no perdonar no deja atrás ni el resentimiento ni la ira y la vienen acompañando. Exacto. Como en el día uno. Exacto. Entonces, y por eso fue que yo le dije, ¿qué pasa si empezamos a aceptar ese dolor? No, porque hasta que sufra, hasta que lo vea, ella era un familiar muy cercano. Y que ya no hay vuelta atrás en muchas situaciones. No puede evitar haberlo evitado, pasó. Sí, pasó, hay que reconocerlo, sí pasó, sí dolió y dolió mucho, fue frustrante. Es un dolor que lamentablemente va contigo. Exacto, no lo puedes hacer a un lado, el proceso de sanación no quiere decir olvidar. No, el proceso de sanación es un proceso en donde el dolor me acompaña,
pero el sufrimiento no. Ujú. Y yo creo que ahí está el cambio, ¿no? Porque si nos metemos a que entonces acepto el sufrimiento y me quedo con esto y ya lo abrazo y porque hay mucha gente que va por la vida así, ¿no? De, ay, mi vida tan sufrida, a mí me ha tocado re duro, a mí me ha hecho esto, pero siguen hundidos en el mismo hoyo, ¿no? Y están esperando todavía que venga papá y mamá a pedirles disculpas por la vida que les dieron. Ujú. Y al final yo siempre les digo a mis pacientes y con quien hablo estos temas, todos tienen su propia manera de ser desde sus heridas. Total. Y yo ponerme a que entender las heridas del otro, o yo ponerme a sanar las heridas del otro, o a esperar que hagan algo que desde sus heridas ni siquiera logran ver, es mantenerme en sufrimiento. Totalmente. Porque estoy esperando que la responsabilidad del otro tenga el impacto en mí. Claro, que es tomar el papel y decir qué voy a hacer yo por mí, que está es que decido dentro de hacer mis... con esto. Exactamente, Uh-huh. porque pues yo quisiera que Sí. la economía en nuestro país fuera totalmente estable, Que no tenga que bajar a trabajar. Exactamente, o sea, yo quisiera muchísimas cosas, pero hay cosas que no dependen de mí. Que no Entonces, son tuyas, ¿qué sí. es lo que está en mis manos? En mis manos está, pues, el elegir perdonar, elegir soltar, Sí. el poder ir a terapia, el cómo voy a manejar El ver. Uh-huh. lo que estoy viendo, lo que pasó, Uh-huh, ese infortunio, esa tragedia, cómo voy a tomarla, ¿verdad? A Es partir cambiar de la ahora en mirada. adelante. Es cambiar la mirada. La vez pasada alguien me dijo, entonces, ¿qué significa esto? ¿Que tengo que ser amigo de la persona? No. Tampoco. Sí, tampoco. Pero sí puedo elegir ya no estar en el mismo lugar en donde está la otra persona. Ujú. Sí. Y a veces dirían, ay, pero es que eso es rencor. O a mí me da risa porque cuando adolescentes o adultos jóvenes de 20 y tantos me dicen, ay, pero entonces ¿qué? ¿Lo bloqueo? Y yo, ¿eso te va a traer paz? Ay, no, pero van a pensar que soy una inmadura. No. Si a mí el estar viendo sus historias todos los días me hace daño, pues lo bloqueo. Así que piense que soy una inmadura y que sea lo que sea, pues que al final cuando uno termina algo y que me dolieron, o sea, que me dolió y que me hiere y que siento sufrimiento por lo que estoy viendo, pues hay que hacer algo, hay que tomar una acción. Y que aquí como, bueno, para los que creen en Dios, para los que creen que la Biblia solamente son historias, pues también, pero hay un versículo que ahorita recuerdo que dice, aderezas mi mesa delante de mis enemigos. Y creo que desde el punto de vista profesional, cuando tú y yo nos ponemos a pensar, bueno, ¿cómo sería esto? Dios te pone en lugares grandes, mágicos, maravillosos, tu esfuerzo, tu don, tu talento. Yo te he visto, he visto tu crecimiento impresionante, te he visto parada en grandes escenarios, te he visto como docente y probablemente dentro de los que están recibiendo la charla, dentro de tus alumnos, dentro de algún coach que estás dando, probablemente fue alguien que quiso incrustarte una piedra dentro de tu zapato. Eso es lo que realmente quiere decir, ¿verdad? Es el aderezar tu mesa delante de tus enemigos. No quiere decir que los va a aplastar enfrente de ti y los va a arrastrar y van a sangrar. No, te va a hacer resplandecer, pero eso tiene que ver con la conexión de mente y corazón. ¿Cómo decides tú actuar? Ver las cosas, sí, exacto, sí. Sí, porque te puedes quedar con ese resentimiento y decir, ya nunca más voy a ir ahí, nunca más la voy a ver. Y eso no te permite crecer. No. Imagínate que tú, por diferentes circunstancias de la vida, por heridas, por, no sé, por tantas cosas que pueden pasar, tú te evitaras poner tus pies en ciertos escenarios. No, sí. No puedes hacerlo por ti. Y al final yo creo que es esa parte, yo no sé si te has topado, pero yo sí me he topado con mucha gente que vive en el pasado. Sí. ¿Verdad? Y es como, ay no, porque me hizo tal cosa, porque antes era así, porque me habló así. Y yo creo que siempre hay también la oportunidad de decir, todos en algún momento transformamos nuestras vidas. Yo elijo con quién seguir ese camino. Proseguir, pero total. Yo elijo verlo hacia adelante yo he estado a veces con gente que me dio risa una vez porque fui a un lugar en donde hubo gente con la que sí, yo sé que genuinamente me hicieron daño, ¿no?
Y me saludaron campantes y yo, bueno, yo también, o sea, ¿por qué no? ¿Verdad? Así. Y me dice la persona con la que iba, que también es psicóloga, y me dice, me dice, yo perdono, pero no olvido, me dice, ¿no? Desde ahí. Y yo les digo, pues no olvido, porque me dice, ya lo olvidaste porque saludaste tan campante, y yo, no lo olvido, le digo, porque es el recordatorio no de lo que me hicieron, es el recordatorio de lo que yo hice también, porque yo permití. Sí, porque yo permití. Y saludo, ¿por qué? Porque ¿por qué me voy a agachar ante alguien que me ha hecho daño? Total. Sí, ¿por qué voy a sentirme más herida por alguien que me hizo daño? Es la muestra de tu sanación, del trabajo interno, de tu bienestar. Es lo que me tocó a mí en su momento, y es lo que ahora a ellos les toca en su momento, y seguramente lo hicieron de tus heridas. Alguien me dice, no, volverías a participar y todo, porque me invitaron en algún momento a volver a participar en unas cosas, y les dije, no, tampoco, no tropiezo con la misma piedra 2 veces, o sea, tampoco, pero no es porque estuviera herida, sino que al contrario, es porque ya el tiempo ahí caducó. Totalmente. ¿Verdad? Y para qué estar en el pasado escarbando de, ay, es que me hicieron esto, es que pasó esto, es que antes, o aquellas personas que, ay, es que antes era así y ahora es esto, pues es que ahora es esto, y esto es lo que tenemos ahora con nuestra realidad. Entonces, o lo acepto o sigo quedándome. Cuando alguien me dice, es que estoy esperando que me pida disculpas, yo pues seguí esperando sentada. Siéntese, por favor. Sí, seguí esperando sentada, porque eso no va a pasar. Y me dicen, ay, que qué mala, que no sé qué. Y yo, no, es que realmente el que pase va a ser nada más desde el nivel de conciencia de la otra persona. Y puede que nunca le llegue a ese nivel de conciencia. Puede que nunca, o sea, nunca. Y a veces hay que aceptar que hay personas que genuinamente nunca nos quisieron. Y eso nos incluye inclusive a los papás. Sí, hay alguien que puede decir, no, es que mi papá tiene que estar ahí incondicionalmente. No, ¿quién dijo? Deberían, en algún momento, la historia, la creencia te dice que ahí se tiene que estar, pero a veces le cambiaste y transformaste la vida de muchas cosas a los papás que genuinamente no pudieron quererte incondicionalmente. Totalmente. Y eso hay que aceptarlo en algún momento de la vida, aunque duela. Y que otra vez lo volvemos a decir, no podemos obligar a las personas a que nos amen, a que nos acepten. Y a veces pero es que a veces creemos que con la familia es así. Y más que con familia, alguien tan, ¿no?, cercano como son los padres. ¿Verdad? O mis papás, mis hermanos, porque ¿cuántas familias están así de, no nos hablamos? ¿Verdad? Y hasta que me pida disculpas, hasta que me diga eso, ¿no? Porque se supone que es mi papá, tiene que hacerlo, ¿no? Yo tuve un paciente que así me decía, no, es que hasta que él se hinque y me pida perdón. Y yo, ¿eso es antinatural? Cuando me dijo eso, yo, ¿por qué? Me dijo, si me hizo mucho daño. Lo voy a referir al psiquiatra, dijiste tú. No, ¿sabes por qué le dije que es antinatural? Porque desde la terapia sistémica uno tiene que, sí o sí, hay que respetar el orden. Sí. Y mis papás siempre van a estar arriba de mí. Y pedirles que se hinquen enfrente de mí, que se rindan enfrente de mí, es posicionarme yo arriba de ellos. Claro. Y eso la vida te lo cobra. Sí, eso la vida sí te lo cobra. Es parte de la honra, el respeto. Es que es eso, cuando yo hablo de un orden sistémico, porque alguien lo va a decir, es que así dice la Biblia, ¿no? En tu caso lo estás viendo desde ahí. Yo lo veo desde un orden sistémico. Y el orden sistémico lo que hace es que hace de cuenta que el cerebro tiene engramas, se llaman, que son partes del cerebro que cuando uno va poniendo en orden sistémico las cosas como debe de ser, quitémosle el debe de ser, sino que es como te funciona mejor según tu historia. Es como ir armando, ¿no?, el rompecabezas como corresponde. Exacto, según tu historia, entonces van haciendo clic, 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 clic. O sea, es una máquina que va haciendo clic y que vas teniendo neuroplasticidad y vas teniendo más conciencia, ¿no? Y ahí es donde vas transformando. Entonces, cuando nosotros queremos que nuestros papás sí o sí estén por abajo y que nos pidan disculpas por lo que estamos pasando, entonces estamos pidiéndole a la vida, a la naturaleza, al mundo como tal, que se ponga al revés. Y eso no funciona así. Así yo tenga el peor papá del mundo, porque yo he tenido casos durísimos en donde los papás han abusado, ¿verdad? Y hasta en la tumba han tenido que ir a rendirle tributo a ese papá, porque es poner orden. Totalmente. Es aceptar de yo voy abajo de ti porque soy tu hija,
no es que te perdone, sino que es acepto tus heridas y me hiciste daño y así era lo mejor que tenía que pasar en nuestra historia. Total. Y ya. Y lo hago por mí. Exacto. Marielos, ya en estos últimos segunditos que nos quedan, ¿cuál sería entonces esa recomendación que dejas para todos nuestros radioescuchas? Aceptemos que la otra persona tiene una historia, tiene heridas, no es justificar lo que hacen, pero al final hay una historia que si tú no la puedes entender, es mejor aceptarla. Uh-huh. Y si no puedes aceptar eso que te está doliendo, entonces también puedes decidir irte. Todos nos podemos ir de lugares en donde estemos incómodos, uh-huh, así sea de nuestra propia casa. Totalmente. Así que, uh-huh, ¿a dónde podemos contactarte? Sé que ya tienes agenda abierta para este 2026. Sí. Pueden entrar a mis redes, en Instagram me encuentran como Marielos Miranda _Cico, en TikTok también, bueno, en www.marielosmiranda.com, ahí entra toda la información, ahí están todas las redes. Arrancamos la terapia grupal también ahorita en quincena de enero, que es solo para mujeres y ahorita con una dinámica nueva en donde vamos a ya si en lugar de enfocarnos en cuáles son nuestras heridas, veamos qué es lo que me ha dado esas heridas que ahora se han convertido en fortalezas. Pues qué maravilloso, año 2026, año de seguir sanando, de seguir soltando y de, por supuesto, viajar mucho más ligero, mucho más liviano, y dejarnos sorprender por los lugares tan maravillosos que el Creador tiene preparados especialmente para nosotros. Así que esto ha sido todo por hoy, por supuesto. Mañana 9:15 de la mañana nos vemos a través de nuestro Facebook Live y, por supuesto, para los que nos escuchan, nos escuchamos a través de la frecuencia 105.3. Hasta mañana. Adiós. Escuchaste El Mundo en Tacones.